Comencemos el vídeo conociendo al autor. Jeremy Rifkin es un economista, sociólogo y autor visionario conocido por sus ideas sobre el impacto de la tecnología en la economía y la sociedad. Uno de sus libros más influyentes es El fin del trabajo, 1995, donde predijo la llegada de un mundo radicalmente transformado por la automatización, la inteligencia artificial y la globalización, lo que cambiaría fundamentalmente la forma en que trabajamos. ¿El fin del trabajo, profecía o realidad? En El fin del trabajo, Rifkin argumenta que el avance imparable de la tecnología está eliminando millones de empleos, no solo en sectores industriales sino también en oficinas, comercios y servicios. Rifkin destaca que, a medida que la automatización y la inteligencia artificial sustituyen a los humanos en tareas repetitivas y cognitivas, nos enfrentamos a un futuro donde las tradicionales 40 horas semanales serán una cosa del pasado para muchas personas. Lo fascinante del enfoque de Rifkin es que no se trata solo de una advertencia pesimista, sino de una llamada a repensar el papel del trabajo en nuestras vidas. Propone que la sociedad debe adaptarse y redirigir su enfoque hacia sectores como la economía verde, las energías renovables y el bienestar social, donde la creación de empleo podría sostenerse. Un futuro sin trabajo tradicional. Rifkin visualiza un mundo donde el trabajo humano será cada vez menos necesario en muchas áreas, lo que creará un nuevo tipo de economía, una sociedad post-trabajo. Aquí, las personas tendrían más tiempo libre y se dedicarían a actividades creativas, comunitarias o relacionadas con el servicio social. Este modelo económico también se basa en la colaboración y el trabajo en red, donde las comunidades locales y globales trabajan juntas para mejorar la calidad de vida sin depender tanto del empleo tradicional. El reto, según Rifkin, será gestionar la transición. A corto plazo, la automatización puede generar desigualdad, con grandes sectores de la población quedando obsoletos y sin un sustento claro. Sin embargo, con políticas adecuadas y un enfoque en la redistribución de la riqueza y el trabajo, este futuro podría ser más equitativo y sostenible. ¿Por qué es relevante hoy? Si consideramos la rapidez con la que la automatización ha crecido en las últimas décadas y el auge de tecnologías como el machine learning y la inteligencia artificial, las predicciones de Rifkin han cobrado una relevancia especial. Desde fábricas automatizadas hasta el auge del trabajo remoto y la inteligencia artificial que gestiona tareas complejas, su visión de una sociedad con menos empleo convencional es más actual que nunca. En resumen, Jeremy Rifkin es una de esas voces que nos hacen reflexionar sobre el futuro de la economía y nuestra propia relación con el trabajo. El fin del trabajo es una obra fundamental para entender los cambios profundos que estamos viviendo y cómo podemos prepararnos para un futuro donde el trabajo tal como lo conocemos, podría no ser la piedra angular de nuestras vidas. La introducción de El fin del trabajo, por Jeremy Rifkin plantea un panorama sombrío sobre el desempleo global, que ha alcanzado niveles sin precedentes desde la Gran Depresión. Rifkin destaca cómo las nuevas tecnologías, especialmente en los campos de la informática y las telecomunicaciones, están desplazando rápidamente a los trabajadores humanos, una tendencia que está presente en casi todos los sectores económicos. El autor argumenta que estamos en el umbral de una tercera revolución industrial, donde la automatización y la inteligencia artificial amenazan con eliminar millones de empleos, desde la agricultura y la manufactura hasta los servicios. Este fenómeno exige que las sociedades replanteen el papel del ser humano en la economía. La era de la información promete llevarnos hacia una automatización casi completa, lo que requerirá una reestructuración significativa de las oportunidades laborales y las responsabilidades sociales. Rifkin explica que, aunque se escuchan promesas de mejoras económicas globales, la realidad para muchos trabajadores es desalentadora. Las empresas multinacionales, mientras buscan ser más competitivas y aumentar sus beneficios, están despidiendo a miles de trabajadores, especialmente en el sector de servicios. Solo en Estados Unidos, en enero de 1994, más de 108,000 personas fueron despedidas. El autor también plantea una pregunta crucial: ¿cómo redefiniremos el valor de las personas en una sociedad donde el trabajo humano se vuelve innecesario? Rifkin sugiere que la transición hacia una era posmercado será un desafío social sin precedentes, y advierte que las nuevas tecnologías pueden polarizar aún más a la población mundial, generando una élite que controle los recursos tecnológicos y dejando a una mayoría sin empleo y sin futuro claro. Esta polarización podría conducir a mayores niveles de criminalidad y violencia. Advierte sobre los peligros y oportunidades de la revolución tecnológica, donde los avances en productividad pueden liberar a la humanidad del trabajo pesado o, por el contrario, llevar a una mayor desigualdad y caos social. El capítulo El fin del trabajo, del libro de Jeremy Rifkin describe cómo el trabajo humano está siendo reemplazado de manera sistemática en los procesos de producción. Rifkin destaca que, a lo largo de la historia, el trabajo ha sido el eje de las sociedades, desde los cazadores-recolectores hasta la era industrial.
Sin embargo, por primera vez, se observa una tendencia donde el trabajo masivo en los sectores productivos está en declive, particularmente en las naciones industrializadas. La principal causa de este cambio es el avance de las tecnologías de la información y la automatización. Las máquinas inteligentes están sustituyendo a los trabajadores en una amplia gama de industrias, desde la manufactura hasta los servicios. Esto está llevando a un aumento en los despidos masivos, y las personas que solían trabajar en fábricas o sectores administrativos están siendo empujadas al desempleo o a la miseria. Rifkin menciona que algunos líderes económicos y políticos aseguran que este fenómeno es solo un ajuste temporal dentro de un proceso más grande de transformación económica hacia la tercera revolución industrial, que promete una abundancia material sin precedentes y un comercio global automatizado. Sin embargo, millones de trabajadores siguen escépticos ante estas promesas, pues enfrentan un escenario donde cada semana se anuncian más despidos en todo el mundo. El autor también aborda las implicaciones de esta transformación tecnológica, no solo en el ámbito laboral, sino también en términos sociales. Rifkin sugiere que estamos entrando en una nueva fase histórica, donde las máquinas realizarán la mayor parte de las tareas productivas, lo que obliga a replantear el rol del ser humano en la economía y la sociedad. El capítulo Tecnología cambiante y realidades de mercado de Jeremy Rifkin explora la relación entre los avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral, destacando cómo las promesas de productividad y prosperidad a través de la tecnología han evolucionado a lo largo del tiempo. Históricamente, los líderes empresariales han considerado las tecnologías emergentes como una vía para aumentar la producción y los beneficios, mientras que el público ha mantenido la esperanza de que las máquinas liberen a los seres humanos del trabajo pesado, permitiéndoles disfrutar de más tiempo libre. Esta dicotomía ha generado dos visiones enfrentadas sobre el impacto de la tecnología, una que sostiene la creación constante de empleo mediante nuevos productos y servicios, y otra que ve la automatización como una amenaza para los puestos de trabajo existentes. Rifkin aborda las expectativas tradicionales que afirmaban que los incrementos en productividad, derivados de la tecnología, siempre ampliarían el mercado y generarían más empleos. Sin embargo, argumenta que este paradigma ya no es válido. En lugar de crear más puestos de trabajo, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones están eliminando millones de empleos, lo que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores y agrava la crisis económica global. Un aspecto clave del análisis de Rifkin es la transformación en la naturaleza del trabajo. Con el surgimiento de tecnologías como las autopistas de la información y la biotecnología, se están creando empleos altamente especializados, pero en cantidades significativamente menores en comparación con los millones de empleos que estas tecnologías eliminan en sectores como la distribución al por mayor y al por menor. Rifkin cita la biotecnología como un ejemplo de una industria emergente que, aunque tiene gran potencial, ha creado solo un pequeño número de puestos de trabajo en comparación con los que ha desplazado. Este capítulo plantea una pregunta crucial: ¿cómo podrán los millones de personas desempleadas por la automatización seguir participando en la economía si carecen de ingresos para consumir los productos que las propias tecnologías producen? Rifkin concluye que las promesas de nuevas oportunidades laborales en la era de la tecnología deben ser vistas con escepticismo, ya que las ganancias de productividad no están generando suficientes empleos para compensar los que se pierden. El capítulo Visiones de un tecnoparaíso explora cómo la visión utópica de un futuro impulsado por la tecnología ha sido un tema recurrente en la cultura estadounidense y global. Desde el siglo XIX, muchos autores, científicos y líderes sociales han proyectado un futuro donde las máquinas y tecnologías avanzadas liberarían a la humanidad del trabajo físico y de las preocupaciones económicas, dando lugar a una era de abundancia y ocio. 1. El sueño tecnoutópico. El capítulo menciona cómo la visión tecnoutópica se mezcla con los ideales religiosos y el utilitarismo americano. En este contexto, la tecnología se ve como un instrumento para traer prosperidad y bienestar, eliminando las cargas del trabajo manual. Este sueño de un reino terrenal de abundancia fue particularmente fuerte en los Estados Unidos, donde el progreso tecnológico se asoció con la conquista de la naturaleza y la expansión económica. Durante más de un siglo, escritores de ciencia ficción y visionarios describieron un mundo en el que las máquinas tomarían el lugar del ser humano en el trabajo, ofreciendo una existencia sin esfuerzo y con un acceso garantizado a recursos ilimitados. 2. La revolución industrial y la promesa del progreso. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, las ferias mundiales y las exposiciones industriales jugaron un papel importante en la difusión de estas visiones utópicas. A través de la demostración de nuevos inventos y tecnologías, estas ferias capturaron la imaginación del público, que veía en la ciencia y la tecnología la clave para un futuro mejor. Sin embargo, el crecimiento tecnológico también trajo consigo tensiones. Mientras algunos veían en estas innovaciones la promesa de un mundo sin trabajo, otros comenzaban a cuestionar las implicaciones de la automatización para el empleo y la estabilidad social.
3. La crisis de las expectativas. El sueño utópico ha sido revisado constantemente en el contexto de las realidades cambiantes de la tecnología y la economía. Aunque las revoluciones tecnológicas, como la automatización y la informatización, prometen mayor productividad y eficiencia, estas han generado desempleo masivo y desigualdades sociales. A medida que la tecnología reemplaza trabajos, muchos han comenzado a cuestionar si la promesa de un futuro sin trabajo es realmente alcanzable. En lugar de llevar a una liberación, la tecnología ha traído consigo nuevos desafíos en términos de la redistribución de la riqueza y del acceso a los beneficios del progreso técnico. 4. La tensión entre utopía y distopía. El capítulo también señala que a medida que la tecnología avanza, el futuro parece más distópico que utópico. Aunque algunos sectores de la población, particularmente los jóvenes, todavía sueñan con un futuro tecnoutópico lleno de oportunidades, la creciente automatización está destruyendo trabajos sin crear suficientes alternativas para la mayoría. Las fuerzas del mercado, que están más interesadas en generar beneficios que en liberar a las personas de sus trabajos, exacerban este problema. Esto plantea un desafío: si la tecnología continuará deshumanizando a las personas o si será posible reformar las estructuras económicas para que todos puedan beneficiarse del progreso. En resumen, Visiones de un Tecnoparaíso analiza la evolución de la visión tecnoutópica y su impacto en la sociedad contemporánea, destacando las tensiones entre las promesas de la tecnología y las realidades del desempleo y la inequidad. El sueño de una utopía tecnológica sigue vivo, pero conlleva desafíos importantes sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas y el tipo de futuro que deseamos construir. El capítulo, Cruzando la frontera de la alta tecnología, describe cómo la humanidad ha llegado a una fase crítica en su transición hacia una sociedad basada en la información y prácticamente sin trabajo. Esta transición forma parte de un proceso más amplio de cambio económico que comenzó con la transición de fuentes renovables a no renovables de energía, y de poder biológico a poder mecánico. 1. Transformación económica. Este capítulo menciona cómo, a lo largo de la historia, la supervivencia humana ha estado íntimamente ligada a los recursos naturales, como la fecundidad de la tierra y el control sobre la energía eólica, hidráulica y animal. Sin embargo, a medida que avanzaba la revolución industrial, se desarrollaron máquinas y nuevas fuentes de energía, como el carbón, que llevaron a una transformación completa de la economía, desligando cada vez más la producción de su dependencia de los ciclos naturales. 2. La tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, impulsada por tecnologías de la información, la automatización y la biotecnología, está redefiniendo la economía actual. Esta nueva era de alta tecnología está marcada por un cambio hacia la automatización completa, donde las máquinas pueden realizar cada vez más tareas sin intervención humana. La introducción de computadoras y la automatización a través del control numérico, N/C, que en la década de los 60 permitió reemplazar tareas manuales y elevar la productividad. 3. Impacto en el empleo. El capítulo detalla cómo las grandes empresas comenzaron a adoptar la automatización para mantener la productividad y eliminar a los trabajadores menos calificados. Las fábricas sin trabajadores, un concepto utópico en décadas anteriores, se fueron convirtiendo en una realidad progresiva. A lo largo del tiempo, la adopción de la tecnología ha tenido un impacto masivo en el empleo, con millones de trabajadores perdiendo sus trabajos en sectores como el acero, la automoción y la electricidad. Estos sectores experimentaron despidos masivos a medida que la producción se mantenía o incluso aumentaba. 4. Fábricas sin trabajadores. Este capítulo también analiza cómo los gigantes industriales de Estados Unidos, como Ford y General Motors, abrazaron la tecnología de la automatización para reducir costos laborales y eliminar la presión de los sindicatos. Las fábricas comenzaron a depender más de robots y computadoras para tareas de producción complejas, lo que redujo considerablemente la necesidad de trabajadores humanos. 5. Desigualdad creciente. A pesar de los avances tecnológicos, el capítulo advierte sobre las crecientes disparidades entre las clases sociales. La tecnología ha creado una brecha entre los trabajadores de alta tecnología, que disfrutan de buenos salarios, y aquellos trabajadores menos cualificados, que enfrentan el desempleo o la precariedad laboral. La automatización, aunque beneficia a las empresas en términos de productividad y ganancias, deja a millones de trabajadores sin empleo, creando una clase social vulnerable y empobrecida. En resumen, Cruzando la frontera de la alta tecnología aborda los profundos cambios que la tecnología ha traído a la economía mundial, destacando tanto las oportunidades de productividad como los peligros del desempleo masivo y la desigualdad creciente. El capítulo La tecnología y la experiencia afroamericana aborda cómo los avances tecnológicos, en particular la automatización, afectaron de manera desproporcionada a la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Aquí se destacan varios puntos clave. 1. Dependencia económica post-emancipación.
Tras la guerra civil y la emancipación política de los afroamericanos, la mayoría de esta población seguía dependiendo económicamente de un sistema de aparcería explotador, lo que los mantenía en una condición de servidumbre casi inalterada. El sistema de aparcería consistía en que los antiguos esclavos trabajaban tierras arrendadas de los terratenientes blancos y debían entregar una gran parte de su cosecha en pago. 2. La mecanización en la agricultura. La introducción de recolectores mecánicos de algodón y otros avances tecnológicos en la agricultura durante el siglo XX, especialmente en el sur de los Estados Unidos, forzó a millones de trabajadores agrícolas, en su mayoría afroamericanos, a emigrar hacia las ciudades industriales del norte en busca de empleo. La mecanización redujo drásticamente la necesidad de mano de obra agrícola, y la comunidad afroamericana, al no poseer tierras ni capital, fue particularmente vulnerable a este cambio. 3. El impacto de la automatización en las ciudades. Al trasladarse al norte, muchos afroamericanos encontraron trabajos en las industrias manufactureras, pero estos empleos también fueron amenazados por la automatización. La rápida adopción de tecnologías de automatización en las fábricas durante la segunda mitad del siglo XX resultó en una significativa pérdida de empleos para los afroamericanos. El capítulo explica cómo, a medida que las fábricas se automatizaban o trasladaban a los suburbios, muchos afroamericanos quedaron atrapados en los barrios más pobres de las ciudades, sin oportunidades de empleo. 4. La creación de una subclase urbana. La automatización, junto con la reubicación de las plantas industriales en los suburbios, creó una subclase urbana entre la comunidad afroamericana. Esto dejó a muchos sin empleo ni capacitación para acceder a la emergente economía basada en el conocimiento. El capítulo señala que la tecnología ayudó a emancipar a las máquinas, pero a expensas de la fuerza laboral humana, particularmente de los afroamericanos, cuyas habilidades fueron rápidamente consideradas innecesarias. 5. Consecuencias sociales. Este desplazamiento económico tuvo consecuencias sociales profundas. Las altas tasas de desempleo, combinadas con la falta de oportunidades económicas, llevaron a una crisis en la estructura familiar afroamericana y al aumento de la violencia en las ciudades. Se señala que el 62% de las familias afroamericanas se convirtieron en hogares monoparentales y que la pobreza urbana aumentó con la creciente dependencia de la asistencia social. En resumen, la tecnología y la experiencia afroamericana presenta un análisis de cómo la tecnología, aunque trajo progreso en ciertos sectores, devastó las oportunidades laborales y económicas de millones de afroamericanos, contribuyendo a la creación de una subclase urbana marginada. El capítulo, El gran debate sobre la automatización, aborda las discusiones nacionales en los Estados Unidos, iniciadas en la década de los 60, acerca de las consecuencias de la automatización en la economía y el empleo, un tema que sigue siendo relevante hasta la actualidad. 1. Los primeros signos de alarma. En la década de 1960, líderes de derechos civiles como Martin Luther King y otros comenzaron a advertir sobre el impacto devastador que la automatización tendría en la comunidad afroamericana, ya que los afroamericanos, en su mayoría empleados en trabajos no cualificados, fueron los primeros en perder sus empleos debido a la automatización. Esta pérdida se extendió rápidamente a otros sectores de la sociedad, lo que llevó a la organización de un grupo de científicos y académicos liderados por J. Robert Oppenheimer. En 1963, este grupo publicó una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, alertando sobre los riesgos de la automatización y proponiendo un debate nacional. 2. El Comité Ad Hoc y la Revolución Triple. Este grupo, denominado Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, subrayó 3 revoluciones clave: la revolución cibernética, la revolución armamentista y la revolución de los derechos humanos. El comité destacó cómo la revolución cibernética, liderada por los avances en las tecnologías informáticas y las máquinas autorreguladas, estaba transformando fundamentalmente la relación entre trabajo y riqueza. Hasta ese momento, la economía había distribuido la riqueza en función de la contribución al trabajo. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, esa relación estaba cambiando, lo que llevó al comité a advertir que la economía podría generar riqueza sin generar empleo. 3. El impacto en los sindicatos y la clase trabajadora. La respuesta de los sindicatos ante el avance de la automatización fue compleja. En lugar de oponerse directamente a la automatización, muchos sindicatos optaron por negociar para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores de mayor edad, aunque esto significaba una capitulación ante las presiones de las empresas. Los líderes sindicales se centraron en asegurar beneficios como la formación para trabajos cualificados, pero no anticiparon adecuadamente el impacto general de la automatización, que condujo a la eliminación masiva de empleos. 4. El surgimiento de la fábrica sin trabajadores. Uno de los puntos más críticos del debate fue la evolución hacia fábricas altamente automatizadas y prácticamente sin trabajadores.
Para las empresas, la automatización prometía una reducción significativa de los costos laborales, mayor productividad y control sobre la producción. Esto llevó a un proceso de reorganización radical en la industria manufacturera, con la introducción de sistemas como el control numérico, N/C, que permitió que muchas tareas anteriormente realizadas por humanos fueran gestionadas por máquinas. 5. Consecuencias a largo plazo. El capítulo concluye con un análisis de las consecuencias a largo plazo de la automatización. Si bien inicialmente el debate se centró en los trabajadores menos cualificados, a medida que la tecnología avanzaba, sectores más amplios de la economía comenzaron a verse afectados. La automatización no solo impactó a los trabajadores de cuello azul, sino también a sectores de servicios y empleos administrativos. El resultado ha sido la creación de una nueva clase de desempleados crónicos y un aumento en la desigualdad social. En resumen, el gran debate sobre la automatización muestra cómo las tecnologías, aunque impulsaron el progreso, han tenido efectos profundos y no siempre positivos en la estructura laboral y la distribución de la riqueza, con implicaciones sociales que persisten hasta el presente. El capítulo, el posfordismo, explora los profundos cambios en las prácticas industriales y organizativas, desde el sistema de producción en masa desarrollado por Henry Ford hasta la emergente producción racionalizada japonesa, conocida como posfordismo. A continuación, se resumen los puntos clave del capítulo. 1. El fin del Fordismo. El Fordismo, caracterizado por la producción en masa y la jerarquía estricta, dominó la industria mundial durante gran parte del siglo XX. Las fábricas operaban con líneas de montaje móviles, en las que los trabajadores tenían tareas muy especializadas y repetitivas, lo que les impedía tener control sobre el proceso de producción. Aunque este sistema llevó a un crecimiento sin precedentes en la productividad, también fue inflexible ante las necesidades cambiantes del mercado. 2. La crisis del Fordismo. Hacia mediados de los años 60, la demanda de bienes de consumo en Estados Unidos empezó a saturarse, y la competencia internacional, particularmente de Japón, empezó a afectar la cuota de mercado de las empresas estadounidenses. Mientras tanto, los beneficios empresariales disminuyeron, lo que llevó a muchas compañías a buscar métodos más eficientes para competir. 3. El surgimiento del posfordismo. Las empresas japonesas, lideradas por Toyota, comenzaron a experimentar con nuevos enfoques de producción, conocidos como producción just-in-time y círculos de calidad, que minimizaban los inventarios y fomentaban la participación de los trabajadores en la mejora continua. Estos sistemas rompían con las estructuras jerárquicas tradicionales, favoreciendo un enfoque más colaborativo y flexible, donde los equipos multidisciplinarios trabajaban directamente en el lugar de producción. 4. Reingeniería organizacional. El posfordismo también está vinculado con la reingeniería de las empresas, un proceso que implica la eliminación de capas jerárquicas, la redistribución de responsabilidades y la utilización de tecnologías informáticas para gestionar el flujo de información. Estas prácticas han resultado en la eliminación de millones de empleos, en especial en los mandos intermedios, que eran responsables de coordinar las actividades de las empresas. 5. El impacto en el empleo. Aunque la producción racionalizada ha permitido una mayor eficiencia y flexibilidad, también ha llevado a una reducción masiva de la mano de obra. Sectores como el de la automoción han experimentado grandes transformaciones, reduciendo el tiempo de producción y eliminando empleos manuales. El posfordismo ha marcado el paso de una economía industrial intensiva en mano de obra a una más dependiente de la automatización y la tecnología. En resumen, el posfordismo representa una ruptura con el modelo de producción fordista, enfocándose en la flexibilidad, la descentralización y la producción ajustada a la demanda, todo ello impulsado por la revolución de las tecnologías de la información. Sin embargo, este cambio ha traído consigo retos importantes, como la desaparición de empleos y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de organización laboral. El capítulo No más agricultores examina el impacto de la automatización y las tecnologías avanzadas en la agricultura, describiendo cómo estas transformaciones han afectado drásticamente el número de personas que trabajan en la agricultura y los cambios sociales y económicos resultantes. 1. La mecanización de la agricultura. El capítulo detalla cómo el siglo XX trajo consigo una rápida mecanización de la agricultura. Máquinas como tractores, cosechadoras y otras herramientas mecánicas reemplazaron a millones de agricultores y trabajadores rurales. La productividad agrícola aumentó exponencialmente, pero a costa de la reducción de la mano de obra. Esta mecanización permitió que una pequeña cantidad de agricultores produjera más alimentos que nunca, lo que llevó a un éxodo masivo de trabajadores del campo hacia las ciudades en busca de empleo en otros sectores. 2. La agricultura corporativa. Con la expansión de la mecanización, la agricultura pasó de ser una actividad principalmente familiar y comunitaria a estar controlada por grandes corporaciones agrícolas.
Estas corporaciones pudieron aprovechar economías de escala, utilizando tecnologías avanzadas y maquinaria pesada para reducir costos y maximizar la producción. El concepto de la granja familiar fue desplazado por una agricultura corporativa dominada por grandes conglomerados. 3. La desaparición de los pequeños agricultores. El capítulo también analiza cómo la modernización de la agricultura llevó a la desaparición de miles de pequeños agricultores que no podían competir con las grandes empresas. Incapaces de financiar las costosas inversiones en maquinaria y tecnología, muchos de estos pequeños productores se vieron obligados a vender sus tierras y buscar empleo en las ciudades. Este proceso contribuyó a la creciente urbanización y a la consolidación del poder agrícola en manos de unas pocas grandes corporaciones. 4. El desplazamiento rural. El éxodo de trabajadores agrícolas hacia las ciudades y la caída del número de personas empleadas en la agricultura tuvo consecuencias sociales importantes. La disminución de la población rural y el abandono de las zonas agrícolas resultó en la despoblación de amplias áreas del país, así como en la pérdida de comunidades rurales. Además, muchas de las personas desplazadas por la mecanización agrícola no encontraron oportunidades en las ciudades, contribuyendo a una creciente desigualdad económica. 5. Innovación tecnológica y sostenibilidad. A pesar de los problemas causados por la mecanización, el capítulo menciona que las tecnologías modernas, como la ingeniería genética y la agricultura de precisión, ofrecen nuevas oportunidades para aumentar la producción de alimentos de manera más eficiente. Sin embargo, también se destaca que estas tecnologías pueden aumentar aún más la concentración del poder en manos de unas pocas empresas, exacerbando la desigualdad y la inseguridad laboral en el sector. 6. El futuro de la agricultura. El capítulo concluye abordando las posibles implicaciones a largo plazo de la automatización agrícola. Si bien la producción de alimentos es más eficiente que nunca, las comunidades rurales enfrentan desafíos sin precedentes debido a la falta de empleos y la concentración de la riqueza agrícola. Además, la globalización y los cambios en las políticas económicas amenazan con agravar estas tendencias, dejando a millones de personas en la incertidumbre. En resumen, No más agricultores describe cómo la mecanización y las tecnologías avanzadas han transformado el sector agrícola, eliminando millones de empleos y reconfigurando la estructura económica y social de las comunidades rurales. Aunque la tecnología ha aumentado la productividad, también ha contribuido a la desigualdad y la concentración del poder en la agricultura corporativa. El capítulo, Colgar el mono de trabajo, analiza cómo la automatización ha transformado la estructura laboral, eliminando puestos de trabajo y alterando la relación de los trabajadores con su empleo. 1. Impacto de la tecnología en el empleo. El capítulo se inicia con una referencia a Samuel Gompers, líder sindical estadounidense, quien recordaba cómo la introducción de maquinaria en la industria textil generó miedo y desempleo en su comunidad. Desde la revolución industrial, las máquinas han sido utilizadas para aumentar la producción y reducir la necesidad de mano de obra. Empresas como American Tobacco y Procter & Gamble adoptaron procesos automatizados ya en 1880, lo que permitió la producción masiva con pocos empleados. 2. Avances en la automatización. A medida que avanzaba el siglo XX, la automatización se extendió a diversas industrias, incluyendo la automotriz y la del acero. La invención de la línea de ensamblaje de Henry Ford revolucionó la producción, eliminando muchas tareas manuales. En las décadas siguientes, las fábricas fueron integrando robots y sistemas automatizados, reduciendo aún más la necesidad de trabajadores en el proceso de manufactura. Esto afectó particularmente a los trabajadores de cuello azul, cuyos empleos en las cadenas de montaje desaparecieron. 3. Robots y la eliminación de empleos. El texto también describe cómo los robots inteligentes comenzaron a sustituir tareas humanas, incluso en industrias tradicionalmente intensivas en mano de obra. En la industria automotriz, los robots reemplazaron a los trabajadores en tareas como la carga y descarga de maquinaria, y cada robot podía eliminar hasta 4 empleos. Además, con las mejoras en la inteligencia artificial, los robots comenzaron a realizar trabajos que antes requerían habilidades humanas, como el procesamiento de datos y la resolución de problemas. 4. Desafíos psicológicos y sociales. El capítulo destaca el impacto psicológico que ha tenido el desempleo tecnológico en los trabajadores. Muchos experimentan una sensación de inutilidad y pérdida de identidad al ser desplazados por máquinas. Según un estudio del Dr. Thomas Cattell, los desempleados de larga duración, especialmente aquellos cuyas tareas fueron reemplazadas por la automatización, muestran síntomas similares a los de pacientes cercanos a la muerte, ya que para ellos el trabajo productivo es una forma de mantenerse vivos. Esta situación ha contribuido a problemas sociales y mentales, como la depresión y el suicidio entre los desempleados. 5. Reconfiguración del trabajo.
El capítulo cierra analizando cómo la automatización ha llevado a una redefinición del concepto de trabajo. La jornada laboral se ha reducido en algunos sectores, y las grandes empresas han creado nuevas estructuras laborales con menos empleados permanentes y más trabajadores temporales o a tiempo parcial. Esto ha generado un ejército de reserva de trabajadores que no tienen acceso a los beneficios y la estabilidad que proporcionaban los empleos tradicionales. En resumen, Colgar el mono de trabajo explora cómo la automatización ha afectado al empleo, eliminando trabajos tradicionales y dejando a muchos trabajadores sin un rol claro en la economía actual. Las implicaciones psicológicas y sociales de este proceso, así como la reconfiguración del mercado laboral, son temas centrales del capítulo. El capítulo, El último trabajador del sector de servicios, describe cómo el sector de servicios, que había absorbido a los trabajadores desplazados de la industria manufacturera, ahora enfrenta una revolución similar debido a la automatización y las tecnologías de la información. 1. Automatización del sector de servicios. Durante décadas, se creyó que el sector de servicios seguiría creciendo indefinidamente y absorbería a los trabajadores desplazados por la automatización en la manufactura. Sin embargo, a medida que las nuevas tecnologías, como los sistemas de voz automatizados y los kioscos electrónicos, comenzaron a implementarse en industrias como la banca, la restauración y el comercio minorista, la tendencia cambió drásticamente. Los sistemas automatizados reemplazaron a los operadores telefónicos, cajeros y camareros, eliminando miles de empleos. 2. Ejemplos de automatización. Grandes corporaciones como AT&T reemplazaron a miles de operadores telefónicos por sistemas de reconocimiento de voz que pueden realizar tareas complejas como llamadas a cobro revertido sin intervención humana. En los supermercados y restaurantes de comida rápida, la introducción de sistemas electrónicos que permiten a los clientes realizar pedidos y pagos directamente también ha reducido la necesidad de empleados humanos. 3. Impacto en la distribución minorista. El capítulo destaca cómo el comercio minorista, tradicionalmente un gran empleador de trabajadores no cualificados, también está viendo la automatización masiva. Las tiendas experimentan con kioscos que permiten a los clientes comprar productos sin la ayuda de cajeros o empaquetadores. Incluso el transporte de productos dentro de los almacenes está siendo automatizado mediante robots y sistemas controlados por microprocesadores, reduciendo aún más las necesidades de mano de obra. 4. Repercusiones en el empleo. A medida que la automatización sigue expandiéndose en el sector de servicios, los trabajadores de cuello blanco, como secretarias, contables y empleados de atención al cliente, también están perdiendo sus empleos a un ritmo acelerado. La productividad y los beneficios de las empresas continúan aumentando, pero se requieren menos empleados para mantener estas operaciones, lo que agrava la crisis de empleo. 5. Futuro del empleo en servicios. El capítulo concluye que la automatización en el sector de servicios se acelerará en los próximos años, afectando a una gama más amplia de trabajos. Esto plantea la pregunta de dónde podrán encontrar empleo los millones de trabajadores desplazados por la tecnología. Aunque algunos economistas creen que se crearán nuevos empleos en otros sectores, no está claro si esto será suficiente para absorber a la creciente fuerza laboral desplazada. En resumen, el último trabajador del sector de servicios describe cómo el avance de las tecnologías automatizadas está destruyendo empleos en una industria que antes se consideraba un refugio para los trabajadores desplazados, lo que agrava los desafíos del desempleo y la desigualdad en la era de la automatización. El capítulo Ganadores y perdedores de la alta tecnología explora las profundas divisiones sociales y económicas que han surgido a medida que la tecnología transforma el mundo laboral, beneficiando a una élite mientras perjudica a gran parte de la población trabajadora. 1. Concentración de la riqueza en la élite tecnológica. El capítulo menciona cómo menos del 0,5% de la población estadounidense ejerce un poder económico sin precedentes, controlando el 37,4% de los activos empresariales privados de los Estados Unidos. Este pequeño grupo es parte de la élite de alta tecnología, beneficiada por los avances tecnológicos, mientras que el resto de la población ve cómo sus ingresos disminuyen. 2. La clase profesional emergente. Por debajo de esta élite se encuentra una pequeña clase alta formada por el 4% de la población trabajadora, que se compone principalmente de profesionales especializados en gestionar y manipular la nueva información económica basada en tecnología avanzada. Este grupo, aunque pequeño, disfruta de ingresos significativamente mayores que el resto de los trabajadores. Además, otro 16% de la fuerza laboral está vinculada a la información y el conocimiento, lo que representa una clase emergente que acumula una proporción desproporcionada de los ingresos nacionales. 3. El crecimiento de la desigualdad. A medida que la riqueza y los ingresos se concentran en manos de la élite tecnológica y la clase alta profesional, el resto de la población experimenta una creciente desigualdad.
Muchos trabajadores, especialmente aquellos sin las habilidades necesarias para adaptarse a la economía basada en el conocimiento, se encuentran en empleos mal remunerados o son desplazados por la automatización. Esta dinámica ha creado una peligrosa división entre los que tienen acceso a las oportunidades de la alta tecnología y los que quedan rezagados. 4. Desplazamiento laboral. El avance de la automatización ha reducido drásticamente el número de empleos en sectores tradicionales como la manufactura y los servicios. La automatización y la reingeniería han hecho que millones de trabajadores pierdan sus empleos, y muchos de los que logran encontrar nuevos trabajos lo hacen aceptando salarios significativamente más bajos. 5. La emergencia de una subclase urbana. El capítulo también aborda cómo esta desigualdad creciente está creando una nueva subclase urbana, compuesta por trabajadores de bajos ingresos, muchos de los cuales están atrapados en empleos temporales o a tiempo parcial. La alta tecnología ha beneficiado a una minoría, mientras que la mayoría ve cómo sus oportunidades económicas se desvanecen. En resumen, Ganadores y perdedores de la alta tecnología explora la creciente disparidad entre una élite rica y una clase trabajadora cada vez más vulnerable debido a los avances tecnológicos. Aunque la tecnología ha impulsado el crecimiento económico para algunos, ha dejado a muchos sin trabajo y ha exacerbado la desigualdad social. En el capítulo Requiem por la clase trabajadora del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se expone una profunda reflexión sobre el declive de la clase trabajadora en el contexto de la tercera revolución industrial, dominada por la automatización y las tecnologías avanzadas. A continuación, se describen en detalle algunos de los puntos más relevantes del capítulo. 1. Contrastes crecientes. Rifkin comienza señalando cómo la sociedad moderna se enfrenta a una creciente polarización. Por un lado, se vislumbra un futuro prometedor gracias a la tecnología avanzada, que parece cumplir con el antiguo sueño de una vida libre de fatiga. Sin embargo, por otro lado, esta misma tecnología ha alienado a millones de trabajadores que ahora experimentan mayores niveles de estrés e inseguridad laboral. 2. Automatización y precariedad laboral. El auge de las nuevas tecnologías ha permitido que gran parte de los trabajos industriales tradicionales desaparezcan, dejando en su lugar un creciente ejército de trabajadores precarios y eventuales. Los empleados a tiempo parcial y los subcontratados enfrentan bajos salarios, condiciones laborales estresantes y una falta total de seguridad en el empleo. 3. Desempleo tecnológico. Rifkin destaca cómo la automatización no solo ha reducido los empleos, sino que ha transformado la estructura del trabajo, eliminando la necesidad de muchos puestos de trabajo manuales o de baja calificación. Esta transformación ha empujado a millones de personas al desempleo o al subempleo, lo que ha generado una muerte lenta psicológica para aquellos que se definen a sí mismos a través de su trabajo. 4. Impacto psicológico. La pérdida de empleo y la creciente inseguridad han tenido un impacto devastador en la salud mental de los trabajadores. Los estudios citados por Rifkin muestran una clara correlación entre el desempleo prolongado y los altos niveles de depresión. La sensación de inutilidad y la pérdida de autoestima han llevado a algunos trabajadores a situaciones extremas, como el suicidio. 5. Desigualdad creciente y desaparición de la clase media. La automatización ha agravado la brecha entre los que tienen acceso a empleos bien remunerados y estables, principalmente en el sector tecnológico, y los trabajadores de servicios mal remunerados o desempleados. Rifkin describe cómo la clase media, que alguna vez fue el pilar económico de muchos países, está siendo erosionada rápidamente, aumentando la desigualdad económica. Este capítulo refleja un cambio sistémico que afecta a la base misma de la identidad y la economía de la clase trabajadora, impulsado por tecnologías que, paradójicamente, prometen progreso pero que traen consigo una profunda crisis social y laboral. En el capítulo El destino de las naciones del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se aborda cómo la tercera revolución industrial está impactando en las economías a nivel global, modificando profundamente las estructuras laborales y geopolíticas. 1. Impacto global de la automatización. Rifkin destaca que los efectos desestabilizadores de esta nueva revolución industrial se sienten en todo el mundo, desplazando trabajadores a través de la automatización. En las economías avanzadas, la tecnología está creando una gran cantidad de trabajadores eventuales, incrementando las diferencias entre los que tienen empleos seguros y los que no, y generando nuevos niveles de estrés. 2. Cifras alarmantes de desempleo. En los países miembros de la OCDE, 35 millones de personas están desempleadas y otras 15 millones han dejado de buscar empleo o no aceptan trabajos a tiempo parcial. En América Latina, el desempleo urbano supera el 8%, mientras que en países como India y Pakistán la tasa de desempleo es superior al 15%. 3. Desempleo en Japón. A pesar de que Japón reporta una tasa de desempleo del 2.5%, algunos expertos creen que la cifra real podría estar alrededor del 7.5%, considerando los trabajadores descontentos y no registrados.
Las grandes empresas japonesas están comenzando a despedir trabajadores debido a la competencia global, una situación sin precedentes en el país. 4. Crisis demográfica y laboral. Rifkin subraya que el mundo se está acercando a una encrucijada histórica, donde las empresas multinacionales pueden producir bienes y servicios sin precedentes con una menor fuerza laboral, justo cuando la población mundial alcanza niveles récord. El conflicto entre una población creciente y las oportunidades laborales decrecientes definirá las características de la nueva economía emergente. 5. El desplazamiento del Estado-nación. El capítulo también aborda la disminución del papel del Estado-nación en la economía global. Las multinacionales están ganando terreno sobre los gobiernos, controlando vastos recursos y mercados. Este desplazamiento implica una creciente pérdida de control por parte de los estados sobre la regulación del bienestar de sus ciudadanos. 6. Replanteamiento del contrato social. La disminución del rol de los gobiernos y los trabajadores en la economía empuja a replantear el contrato social. Rifkin argumenta que, históricamente, el valor de los individuos se ha definido por su productividad. Sin embargo, con la progresiva sustitución del trabajo humano por máquinas, los trabajadores están perdiendo su función social, lo que genera la necesidad de repensar las bases de la vida en sociedad. Este capítulo ilustra un panorama sombrío pero crítico de las consecuencias sociales y económicas de la automatización, destacando la necesidad urgente de una reconfiguración tanto a nivel laboral como político. El capítulo Un mundo más peligroso del fin del trabajo de Jeremy Rifkin explora el vínculo entre el desempleo, la desigualdad social y el incremento de la violencia en un mundo que avanza hacia la automatización y la revolución tecnológica. Rifkin plantea que a medida que las tecnologías reemplazan a los trabajadores humanos, se genera una creciente precariedad laboral, lo que a su vez conduce a un aumento de los crímenes violentos y la inestabilidad social. A continuación, se detallan algunos puntos clave del capítulo. 1. Relación entre desempleo y criminalidad. Rifkin presenta estudios que demuestran una correlación directa entre el aumento del desempleo y el incremento de delitos violentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un crecimiento del 1% en el desempleo se traduce en un aumento del 6,7% en los homicidios y un 3,4% en otros crímenes violentos. Esta tendencia también se refleja en muchas otras áreas metropolitanas del mundo, donde la precarización laboral lleva a un aumento de la violencia. 2. Desigualdad salarial y violencia. Rifkin también destaca que la creciente disparidad en los ingresos está vinculada al aumento de la criminalidad. Entre 1979 y 1988, las áreas metropolitanas que experimentaron un incremento del 5% en la desigualdad salarial vieron un aumento del 2,05% en los delitos violentos y del 4,21% en los asesinatos. La polarización económica exacerba el descontento social, incrementando el riesgo de conflictos. 3. Proliferación de conflictos de baja intensidad. El autor introduce el concepto de conflictos de baja intensidad, que se refiere a enfrentamientos violentos no convencionales que incluyen guerrillas, bandas criminales y terroristas. Estos conflictos se originan a partir de la marginalización social y económica, y se espera que continúen aumentando a medida que las brechas entre las clases sociales se agranden. 4. Seguridad privada y militarización. Con el aumento de la violencia, Rifkin predice que las élites globales y las clases acomodadas recurrirán cada vez más a la seguridad privada y a las fuerzas policiales para protegerse. Esto ya se manifiesta en el crecimiento del sector de seguridad privada, así como en la creación de comunidades cerradas y sistemas de seguridad avanzados en áreas residenciales de élite. 5. La distopía tecnológica. Finalmente, Rifkin señala que, si bien muchos líderes políticos y empresariales ven la revolución tecnológica como el preludio de una era de crecimiento y prosperidad ilimitada, existe una visión distópica paralela. Aquellos que se ven desplazados por la automatización y excluidos del progreso tecnológico ven el futuro con temor y desesperanza, lo que puede llevar a estallidos sociales y rebeliones en un mundo cada vez más fragmentado. Este capítulo enfatiza los peligros latentes de una sociedad globalizada que avanza hacia la automatización sin resolver las desigualdades inherentes y sin prever soluciones efectivas para las personas que quedan al margen del proceso económico. En el capítulo Reingeniería de la semana laboral del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se analiza cómo la reducción de las horas de trabajo podría ser una solución a los crecientes niveles de desempleo y desigualdad producidos por la automatización y la revolución tecnológica. Aquí están los puntos más importantes. 1. Volkswagen y la semana laboral de 4 días. En 1993, Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, adoptó una semana laboral de 4 días para salvar 31,000 empleos amenazados por la creciente competencia global y los avances tecnológicos. La productividad había aumentado un 23%, lo que llevó a la empresa y los trabajadores a aceptar la reducción de horas como alternativa a despidos masivos.
A pesar de un recorte salarial del 20%, se amortiguó el impacto con una reducción de impuestos y el reparto de bonificaciones anuales. 2. Expansión de la reducción de horas en Europa. Este modelo se extendió rápidamente en Europa, donde los niveles de desempleo eran alarmantes. En Italia, los sindicatos promovieron el lema «Trabajar menos, trabajar todos». En Francia, la propuesta de una semana laboral de 4 días fue respaldada por una mayoría parlamentaria, y el presidente François Mitterrand apoyó la idea. 3. El modelo francés, Pierre Larouturou, consultor en Arthur Andersen, propuso reducir la semana laboral en Francia de 39 a 33 horas, con el objetivo de aumentar el empleo en un 10% y crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo. A pesar de una reducción del 5% en los salarios, se buscaba compensar con planes de participación en los beneficios. Este modelo también implicaba que el gobierno cubriera los costes de los seguros de desempleo, reduciendo la carga fiscal de las empresas. 4. Éxito en Japón y resistencia en Estados Unidos. En Japón, el primer ministro Kiichi Miyazawa promovió la reducción de la semana laboral para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mientras que en los Estados Unidos, a pesar del éxito en Europa, los líderes empresariales estadounidenses se resistieron a la idea. Muchos empresarios argumentaron que una semana laboral más corta afectaría a la competitividad global. 5. Distribución equitativa de las ganancias de productividad. El reto para la comunidad empresarial radica en distribuir las ganancias de la productividad de manera más equitativa. La reducción de horas laborales no solo podría mejorar la calidad de vida, sino también redistribuir el trabajo en una economía global donde la automatización continúa reemplazando puestos laborales. El capítulo concluye que la reducción de la semana laboral es un camino inevitable frente a las ganancias de productividad, pero que requiere de reformas estructurales y acuerdos multilaterales para evitar que las empresas pierdan competitividad. En el capítulo Un nuevo contrato social del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se describe la necesidad urgente de replantear la relación entre los ciudadanos, el gobierno y el mercado, en un contexto en el que la automatización y las tecnologías avanzadas están transformando profundamente las estructuras laborales y sociales. 1. Transformación del valor del trabajo. Rifkin señala que a medida que la economía global de alta tecnología progresa, el trabajo humano se vuelve cada vez menos necesario para la producción de bienes y servicios. Esto implica un cambio radical en la forma en que la sociedad ha definido históricamente el valor de las personas, que hasta ahora se ha basado en su productividad laboral. La sustitución del trabajo humano por máquinas amenaza con dejar a los trabajadores sin un rol social claro. 2. Debilitamiento del papel del Estado-nación. Las multinacionales están asumiendo un control sin precedentes sobre los recursos mundiales, desplazando el papel tradicional del Estado como garante del bienestar de los ciudadanos. Rifkin señala que las empresas globales poseen activos que superan los PIB de muchas naciones, y que el poder de los gobiernos para intervenir en la economía global es cada vez más limitado. 3. El tercer sector como solución. Para enfrentar esta situación, Rifkin propone un nuevo enfoque centrado en el tercer sector, que consiste en organizaciones comunitarias y voluntarias que ofrecen servicios esenciales, como la educación, la salud, el apoyo a los ancianos y la protección del medio ambiente. Este sector podría ser una respuesta viable para canalizar el exceso de mano de obra que ya no es necesaria en la economía de mercado. 4. Redistribución de los beneficios de la productividad. Rifkin aboga por un cambio en el contrato social en el que las ganancias de la productividad, generadas por la automatización y las tecnologías de la información, se redirijan hacia el fortalecimiento del tercer sector. Esto requeriría una nueva voluntad política para financiar programas que creen capital social y que permitan a las comunidades locales satisfacer sus necesidades de manera autosuficiente. 5. Cambio en la concepción del tiempo libre. A medida que disminuyen las horas laborales, Rifkin sugiere que las personas tendrán más tiempo libre, el cual podría ser utilizado para fortalecer los lazos comunitarios y revalorizar el espíritu democrático. Si los trabajadores pueden beneficiarse de menores jornadas laborales y una distribución equitativa de la riqueza, este tiempo libre podría ser una oportunidad para una transformación social y política. El capítulo es una reflexión profunda sobre cómo la sociedad debe adaptarse a una era posmercado, en la que el trabajo humano ya no es el centro de la vida económica y social, y donde las relaciones comunitarias y la solidaridad serán clave para el futuro. En el capítulo Potenciación del tercer sector del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se plantea que el tercer sector, compuesto por organizaciones sin fines de lucro y voluntariado, desempeñará un papel fundamental en la transición hacia una era posmercado. A medida que los sectores público y privado disminuyan su influencia en la vida diaria de las personas, el tercer sector asumirá más responsabilidades. Aquí algunos puntos clave del capítulo. 1. Reducción del rol de los sectores público y privado. Rifkin prevé que tanto el gobierno como las empresas privadas tendrán un papel más limitado en el futuro, y se producirá un vacío de poder.
Este vacío será llenado, en parte, por una subcultura de ilegalidad, y en mayor medida, por el tercer sector, que se encargará de proporcionar servicios básicos y actuar como defensor de la comunidad. 2. Financiamiento del tercer sector. Una de las propuestas para fortalecer el tercer sector es la creación de incentivos fiscales para los voluntarios. Rifkin introduce el concepto de salario fantasma, que implicaría deducciones fiscales para aquellos que donen su tiempo a organizaciones sin fines de lucro. De esta forma, se incentivaría a los ciudadanos a dedicar más tiempo a actividades comunitarias, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de gasto gubernamental en programas de asistencia. 3. Redistribución de la productividad. Rifkin argumenta que, en la medida en que la tecnología continúe reemplazando empleos, será necesario redistribuir las ganancias de productividad del sector de mercado hacia el tercer sector. Esto permitirá fortalecer las infraestructuras locales y las comunidades autosuficientes, lo que a su vez ayudará a mitigar las consecuencias sociales de la globalización y la automatización. 4. Colaboración entre el gobierno y el tercer sector. Rifkin subraya la necesidad de que los gobiernos trabajen en estrecha colaboración con el tercer sector para garantizar que las necesidades sociales básicas se cubran de manera eficiente. Proyectos como la creación de viviendas accesibles, la educación, la protección del medio ambiente y los servicios de salud podrían ser gestionados por organizaciones locales con el apoyo gubernamental. 5. Una nueva unión para la era posmercado. El futuro éxito del tercer sector dependerá en gran medida de la capacidad de los ciudadanos para organizarse a nivel local y exigir una mayor transferencia de los beneficios económicos hacia este sector. Rifkin sugiere que las comunidades deben asumir un papel central en la construcción de una economía social que sea inclusiva y equitativa. Este capítulo ofrece una visión de cómo el tercer sector podría ser una fuerza transformadora clave en un mundo cada vez más automatizado y globalizado. En el capítulo Globalización de la economía social del fin del trabajo de Jeremy Rifkin, se examina el papel creciente del tercer sector en las economías de los países tanto desarrollados como en desarrollo. A medida que la globalización y la automatización transforman la economía de mercado, el tercer sector surge como una opción crucial para abordar las crecientes necesidades sociales que el mercado y el gobierno no pueden satisfacer de manera adecuada. 1. El crecimiento del tercer sector a nivel global. Rifkin explica que, con el declive del papel tradicional de los gobiernos y el aumento de las fuerzas globales del mercado, el tercer sector ha asumido mayores responsabilidades en la provisión de servicios esenciales, especialmente en las comunidades más necesitadas. En el Reino Unido, por ejemplo, existen más de 350,000 organizaciones de voluntariado que generan un 4% del PIB del país. 2. Rol en los países en desarrollo. Las ONG y otras organizaciones comunitarias también juegan un papel vital en los países en desarrollo, donde la economía de mercado es más débil y los gobiernos son incapaces de satisfacer las necesidades básicas. Estas organizaciones actúan como una red de seguridad para millones de personas, proporcionando servicios esenciales como educación, salud y desarrollo rural. Rifkin destaca cómo en América Latina y África, el tercer sector ha sido crucial para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones marginadas. 3. Asociaciones y redes internacionales. El tercer sector no solo actúa a nivel local, sino que ha comenzado a formar redes internacionales que facilitan la colaboración entre ONG de diferentes países. Esto ha permitido la transferencia de conocimientos y recursos para enfrentar desafíos globales como la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental. Las ONG del hemisferio norte han incrementado sus ayudas al sur global, alcanzando los $5,000 millones en 1990. 4. Desigualdad y redistribución. Rifkin señala que la creciente desigualdad económica a nivel global puede combatirse mediante una redistribución de las ganancias de productividad hacia el tercer sector. Esto requiere un esfuerzo coordinado por parte de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para garantizar que los beneficios de la era tecnológica no se concentren solo en manos de unos pocos. Este capítulo destaca la importancia de fortalecer y expandir el tercer sector para enfrentar las necesidades sociales en un mundo cada vez más globalizado y automatizado, donde la economía de mercado no puede por sí sola garantizar el bienestar de la población. En el epílogo del fin del trabajo, Jeremy Rifkin describe la oportunidad crucial de crear millones de nuevos puestos de trabajo en el tercer sector, una respuesta a los desafíos que plantea la creciente automatización y la disminución del trabajo tradicional. Aquí se detallan los puntos principales. 1. Reorientación del trabajo. Rifkin enfatiza la importancia de reorientar la capacidad de trabajo de aquellos que ya no son necesarios en los servicios o en el sector público hacia la creación de capital social en las comunidades. Este proceso requiere inversión, y Rifkin propone establecer un impuesto sobre la riqueza generada por la economía de la información para financiar la creación de empleos comunitarios.
2. Nuevo contrato social. Propone una nueva visión del cuerpo político, sugiriendo que en lugar de dividir a la sociedad entre mercado y sector público, se debería concebir como un sistema de tres patas: el mercado, el Estado y la economía social, o tercer sector. El tercer sector, que ha existido durante mucho tiempo pero ha sido menospreciado, es vital para el futuro. 3. Equilibrio entre los sectores. Rifkin resalta que, históricamente, la discusión política ha girado en torno al equilibrio entre el mercado y el sector público. En la nueva era, el desafío será lograr un balance entre estos dos y el tercer sector. Esto implica reconocer y potenciar el capital social, que es fundamental para las comunidades. 4. Futuro de la civilización. Finalmente, Rifkin reflexiona sobre las implicaciones de la tercera revolución industrial. Afirma que el fin del trabajo tradicional podría representar una sentencia de muerte para la civilización tal como la conocemos, o bien, el inicio de una gran transformación social. El destino de la humanidad dependerá de cómo se gestione esta transición hacia una economía automatizada. Este epílogo es una llamada a la acción para repensar la estructura económica y social, donde el tercer sector juega un papel crucial para absorber la mano de obra desplazada por la tecnología y reconstruir el tejido social. Si te ha interesado esta visión sobre el futuro del trabajo, no olvides darle like y compartirlo con quienes podrían beneficiarse de esta información. ¿Y suscríbete al canal? Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas que te ayudarán a estar un paso adelante en esta era de transformación. Nos vemos en el siguiente vídeo.